revisar, que sacar apuntes y demás. Ahí está. Ahí va. Está grabando ya. Bueno, arrancamos de nuevo. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jazmín, soy estudiante de la licenciatura y del profesorado, como les había comentado. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo la actividad de herramientas de estudio y organización con la psicopedagoga que es Cande. Cande, bueno, como decía recién, es psicopedagoga, es miembro del equipo de acompañamiento de las trayectorias académicas infantiles de la SAE de la UNC. Está a cargo de talleres de complementarios en herramientas de estudio y organización del tiempo y del programa de apoyo y fortalecimiento del ingreso. Obvio, le agradecemos, creo que los de la agrupación y todos los que estamos acá por sumarse a esta actividad, que nos va a dar una mano re grande para arrancar a full con el estudio. Desde la agrupación las pensamos para poder acompañarlos, tanto desde el momento de que empezamos a estudiar hasta con repasos, con diferentes actividades para el manejo de la ansiedad que vamos a tener en las próximas semanas, siempre pensando en pos de que busquen la mejor manera para poder vivir este ingreso y poder aprender y aprobar la primera materia, que es Introducción a los Estudios Universitarios en Psicología, o también la EAT. Así que, bueno, les agradecemos a todos por sumarse, y ahora sí, Cande. Bueno. Y todas las preguntas que tengan las pueden ir dejando en el chat sin ningún problema, que les vamos a ir resolviendo. Y seguramente Cande va a ahondar un poquito más después, pero anímense a preguntar y a charlar todo lo que quieran, ¿sí? Para eso están estos espacios. Bien, bueno, gracias Jaz, gracias Maki, eso primero, agradecerles por brindarme la oportunidad también de formar parte de estos espacios, súper positivos y necesarios para acompañarlos y en esta etapa del ingreso que a veces se da con muchas preocupaciones, muchas incertidumbres en este panorama como virtual, contexto virtual, sobre todo, y normalmente, digamos, necesitamos como de esa contención y de ese apoyo y de fortalecer ciertos aspectos que por ahí son necesarios para, bueno, transcurrir, digamos, y transitar un cursado, que por ahí no tenemos a ver, por ahí nos preocupa o tenemos el miedo o de consultar alguna duda, una inquietud o generar algún tipo de intercambio en una clase y por ahí nos animamos más en estos espacios. Pero en definitiva, digamos, también ustedes tienen que ser protagonistas en cualquiera de los espacios porque todos son espacios de intercambio y también quedarse como tranquilos de que no tenemos una duda como única y particular, sino que a veces eso se comparte y así nos sentimos como más acompañados y conocer y saber que siempre hay espacios que nos brindan ese acompañamiento, que nos brindan la información y que, bueno, nos permite transitar como un cursado más tranquilo o más seguro. La idea de estos espacios, como dijo Jazmín, es que sea más distendido, es un formato taller, más allá de que yo les voy a presentar un Power, porque es mi modalidad de hacer el taller y de más o menos ordenarme y seguir, tener una organización. La idea es que ustedes también pueden ir abriendo sus micrófonos y me paran, vamos en función de lo que vayamos hablando, pueden levantar la mano, habilitar el chat, lo que sea, y bueno, y les pido que sí, que se saquen dudas, por ahí si no los podemos resolver ahora, veremos la manera de dónde acudir o cómo hacer para acompañarlos en eso, ¿sí? Bueno, voy a presentar acá. Ustedes me avisan si se ve, si no se ve. Mi superpower. ¿Ahí va? Yo estoy avisando también, sí. A ver, ahí se ve. Genial. ¿Cómo se hace para... ¿Era el F5 o F7? ¿Para agrandar? Bueno. Me parece que el F5 me suena que es actualizar. A ver, alguien que sepa de tecnología en el... F11 dice Lucas. ¿Cómo? F11 dice Lucas, y Lucas es nuestro especialista técnico.
No. No. Bueno, no hay problema. Archivo, bueno, no, ¿ahí se ve? Hago ahí, un poquito más. Sí, se ve. Bueno. Bueno, como les decía recién Haas, la idea es, o sea, el objetivo de este encuentro de hoy es intercambiar experiencias en relación al estudio y a los procesos de estudio, y también pensando en cada uno, ¿no? Desde su lugar y desde su situación y desde sus circunstancias, ¿no? Identificar qué aspectos van favoreciendo ese proceso de estudio y cuáles son los que obstaculizan, y en relación a eso, de qué manera poder fortalecerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegamos hasta acá, digamos, es porque tenemos todo un trayecto anterior que nos ha permitido, digamos, interactuar con materiales, con información que en su momento fue nueva y que tuvimos que aprender. Quizás no todos vieron los mismos contenidos, pero ya tenemos una experiencia con el estudio. Entonces, identifiquen esas fortalezas y también esos puntos a ajustar y fortalecer, y bueno, y de ahí darle para adelante. Es cierto que existe también esa preocupación de que, bueno, al ser un ámbito nuevo que muchos de ustedes están transitando, por ahí algunos tuvieron alguna experiencia de ingreso, por algún ingreso en otra carrera, o están haciendo otro nuevo intento en el ingreso, pero para muchos es nuevo, entonces nos genera esta duda de estar estudiando bien, ¿qué hago? Por ahí, cuando no tenemos mucho un procedimiento para llevar a cabo, o no estamos acostumbrados, o hace mucho que no estudiamos, y nos sentamos y en definitiva es como que nos dispersamos, queremos hacer todo y no terminamos haciendo nada, o no tenemos bien como organizado. Y por ahí pensamos, ¿existirá una receta ideal, ¿no? O la regla de oro para estudiar y que me vaya súper bien? Y no, no existe una regla de oro ni una receta mágica, pero sí existen diferentes métodos o diferentes procedimientos para enfrentarnos con un texto o con un material, con información nueva, que va a hacer que ese proceso de estudio sea como más organizado y controlado. O sea, vamos a ir viendo en qué puntos ajustar, qué focalizar, ¿sí? Es como que existen para que llevemos un orden y seamos estratégicos también. Y en ese camino ir identificando, bueno, esto me sirvió, lo aplico de nuevo, esto no, y bueno, no, lo ajusto, lo modifico, ¿sí? Bueno, esa es la idea. A mí se me presentaba esto, ¿no? Cuando dije, bueno, voy a hacer el taller con ustedes, y pensaba en esto de las recetas, ¿no? Bueno, sí existen, no existe una receta, pero sí ciertas pautas, ciertas sugerencias que podemos llevar a cabo. Pero también se me presentaba esta pregunta que, ya sea ahora, durante el cursillo, o en el año anterior, en algún trayecto que hayan transitado, algún trayecto educativo, ¿cómo han organizado ustedes ese tiempo en relación a la virtualidad? ¿No? Y por ahí se me presentaban hice como una lluvia de ideas que quiero que ustedes me ayuden como a identificar también o a ampliar, y en relación a esto, cómo lo vivenciaron ustedes, ¿no? Porque implicaron ciertos desafíos, muchísimos desafíos, porque por ahí muchos no veníamos usando la virtualidad o todos los recursos que nos brindaba. Por ahí nos veíamos limitaciones por el uso de los recursos, o por esto que tuvimos que empezar a conocer y a llevarnos bien con el texto, a lo mejor digital, y antes estábamos acostumbrados a usar el papel, a estudiar solos en casa, a no poder encontrarnos con los amigos y a armar como una ronda de estudio. Bueno, todo eso, ¿no? Entonces implicó como la autodisciplina, organizarnos, planificar los tiempos, y esos son todos procesos, ¿no? De autonomía y de autoaprendizaje. La lluvia de ideas que les presento es esta, si alguien le quiere leer, hay algún voluntario o voluntaria, y vamos como ampliando cada punto, ¿les parece? Así no sea tan monótono y yo hablo. Vamos, ¿ahí se anima?
¿Cuál es? La leo yo, Cande, si querés. Dale. Para que no veo, o sea, dice qué aspectos crees que intervienen o atraviesan un proceso de estudio. ¿Eso es? No. ¿Están viendo otra placa? No a ver, estoy viendo lo mismo, dice eso. Estamos viendo una que dice qué aspectos pueden intervenir en otra vez. Ah, no, bueno, no importa. Miren, yo estoy, ¿sabes que estoy presentando un Power? Bueno, no importa, no era eso, pero tal vez porque lo estoy presentando, no sea un problema. ¿Sabes que lo estoy presentando desde el Power solo, descargado de la compu? Capaz que tenga que ver con eso. No importa, pero me escucharon. Sí. Ahí va, ¿ahora sí? Ahí va. Bueno, con razón lo podías jugar. Y se ve grande ahí. Ahí va. Eso Bien. era la pregunta a la que me referí recién, ¿sí? Y por ahí íbamos. Sí, yo tengo la compu rota y tengo la pantalla como que se corta, entonces hay cosas que no puedo leer, pero bueno, leo lo que puedo. Pero lográs escuchar y va bien. Sí. Bien, perfecto. Bien, y dice, estudiar en la virtualidad conlleva a ciertos desafíos, como son la autodisciplina, la autoorganización y planificación del tiempo, así como ejercitar la autonomía y el autoaprendizaje. Hice establecer un plan de trabajo, prioridad en las actividades diarias, hacer uso de herramientas digitales que permitan una interacción frecuente, necesidad de contar con los recursos informáticos y de conectividad, desarrollo de nuevas habilidades en este contexto virtual, uso de los espacios en casa y organización familiar, acuerdos, manejo de emociones en convivencia. Bien, bueno, ahí yo lo que quise como plasmar en esa lluvia de ideas es que no solamente estudiar es ese momento en el que nos sentamos y nos encontramos con el material o nos sentamos a estar con el compu, sino que son todos esos otros aspectos que a veces ajenos y que no podemos modificar o externos, no ajenos, o internos, que, o sea, vienen a atravesar, o sea, atraviesan el estudio y son inherentes, digamos, ¿no? En ese proceso. Planificar, marcar objetivos diarios y darle seguimiento. Esto es como para que vayamos también de alguna manera haciendo como una introspección para nosotros mismos y decir, bueno, si hago esto, si planifico, me va a ir mejor, lo intento, vengo bien, para esto lo necesito, para esto no. ¿Planifico qué? ¿Qué planifico? ¿Solamente el estudio o todas mis actividades diarias? A veces no nos encontramos, o sea, indudablemente no nos encontramos todos en la misma situación, ¿sí? Hay quienes trabajan y también trabajan en diversos horarios y también o tienen actividades en la casa o tienen otro tipo de actividades que quisieran mantener o están conviviendo con otras personas, entonces tienen que organizarse en los ambientes, en los espacios, en el uso de los dispositivos. Bueno, en cuánto conocimiento tenemos del uso de las herramientas digitales, de qué priorizo, ¿sí? Entonces, como que todo eso interfiere todo el tiempo, y no se trata de planificar algo estructurado, sino de ir de acuerdo a las situaciones, tratando de ser flexible. Bueno, en relación a esto, ahora sí yo quería hacer como una pequeña actividad así como práctica en esto que estaba presentando recién, que es el Jamboard. ¿Lo saben usar? Es una herramienta de Gmail. No, yo no. Bueno, por ahí, ahí les muestro, les comparto el link. Es acá, es lo que estaban viendo recién. Ahí va por el chat. Es un documento colaborativo en el que vamos a poner post-it. Por ahí no se animan a hablar por micrófono o a escribir en el chat, y bueno, la idea es hacer esta misma lluvia de ideas que yo hice y ampliarla un poco. Acá, ahí veo que están ingresando.
se van con el mouse acá a la nota adhesiva, post-it, le digo yo porque es el que uso en papel, y vamos como pensando en relación a esta pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos creemos que intervienen o atraviesan un proceso de estudio? Piensen en el de ustedes, ¿no? En la situación de ustedes también. No para personalizar a alguien, sino como para que hagamos esta autoevaluación y bueno, reflexionemos en cuanto a lo que nos pasa a cada uno. Ponen la nota adhesiva y de pronto, digamos, si pienso en algo que, no sé, que sea en esto que decíamos de planificar o establecer un plan de trabajo en relación a todas las actividades que tenemos. Por ejemplo, un factor o un aspecto que yo puedo mencionar como externo son los horarios de trabajo o los horarios de clases, ¿sí? Que tengo que mantener o que tengo que priorizar. Guardamos, si quieren, siguen con otro post-it, pueden cambiarles de color, y si no, cancelan y los van ubicando, ¿sí? Veo que no todos pudieron entrar. ¿Será que están desde el celu? ¿Será que están...? Ahí va, van entrando más. Bueno, nos damos como 1 minuto, 2 minutos como para ir haciendo este documento colaborativo. Y mientras tanto vamos leyendo. ¿Querés ir leyendo, Maki o Has? ¿Qué es lo que van poniendo? A ver, ahora voy a entrar el link, así lo voy leyendo también. Lo veo chiquito acá. Para verlo más grande, le damos clic a la nota. Bien. Ahí estoy leyendo, respetar el silencio para el estudio. Hay quienes necesitan de un silencio absoluto, hay otros que necesitan de música y de determinada música, ¿no? Escuchar, lo mismo con los ambientes. Es como que hay cuestiones que quizás podemos modificar y otras que no. A lo mejor no tenemos un ambiente demasiado iluminado. Bueno, dentro de todo lo que tengamos, buscar a lo mejor identificar esto. Si puedo estudiar en un ambiente desordenado, o ordenado, si me da igual, digo, vamos como, si a lo mejor digo, no, sí puedo estudiar tal vez acostada, pero puedo identificar también si me duele el cuello o me duermo en determinado momento, entonces como que cada uno tiene que ir identificando todos esos aspectos y en la medida de lo posible modificar lo que no nos va bien. Lugar de trabajo definido y ordenado, el entorno familiar, hijos, pareja, actividades del hogar, planificar tiempos de estudio y de descanso, bien, dormir y alimentarse bien, eso es súper importante, el descanso y la alimentación, apoyo emocional, bueno, todo es importante. Tener un ambiente tranquilo para concentrarse, el no tener un ambiente fijo y ordenado. Solo bárbaro. ¿Cómo? Ahí está rayado. Ah, es que va. Le han cambiado de color, lo están rayando, pero bueno, pueden. Sí, hay que darle onda. Hay que hacer lo suyo. Sí, me encanta. Uno le puso corazón. Hagan suyo esa actividad. Aparece la organización del tiempo, que es fundamental eso también queríamos hablar un poco y ampliarlo, que a veces lo desestimamos y mucho, y suele ser uno como el eje fundamental. Este que lo subieron acá, el de no tener un ambiente fijo y ordenado, apoyo emocional. A ver, acá dice, la ansiedad por la tecnología, estamos tan acostumbrados a bombardear nuestra cabeza con información en minutos. Por ejemplo, Instagram, YouTube, estudiar sentado se complica, tal cual. Sí. Estamos tan, bombardeados de esa información y la queremos al instante. Me llega un mensaje, lo tengo que abrir. Esto de
también se pone en juego esto bueno, dar prioridad, de tener paciencia y de saber esperar. Expectativas hacia el futuro es importante. La mitad del tiempo pienso que es una pérdida de tiempo, pero la otra mitad no. Yo amaría ser psicólogo, pero estudiando siento que pierdo tiempo. Si no les queda lugar, pueden cambiar de página, acá arriba. Organizar tu cabeza antes de ponerse a estudiar. Que no te rompan el core para estudiar tranquilo. Oh, mal. Tal cual, son todas. Sí. No saber o no poder organizar la información. Coordinar con los demás de la casa tu horario de estudio para más concentración. Vino, están escribiendo. Eso es distracción, obvio. Esto que decían por ahí, mencionaban la mitad del tiempo, pienso que es una pérdida de tiempo, y la otra mitad, esto también es como que nos sentimos medios dispersos cuando no tenemos un plan establecido. Así sea mínimo, en media hora, yo en esa media hora me encuentro con un material y bueno, tengo que concretar en algo. Si siento que leo y no encuentro información, bueno, es que estoy disperso o que no entiendo. Entonces, ¿qué acciones voy a hacer para lograr entenderlo? De a poco. O sea, ¿qué aproximaciones voy a hacer con ese material? O lo mismo para un repaso. Ahora si tienen el 12, ¿ustedes tienen el examen? Sí. Bien, bueno. Mientras ustedes siguen acá intercambiando y anotando, vamos a seguir con el Power. Un poco para retomar lo que por ahí compartieron, que es esto de la organización del tiempo. Por ahí suele ser muy recurrente, y es muy recurrente, y es un eje fundamental, ¿no? Esto de planificar y tener un plan de trabajo, por lo menos, no digo que esa planificación, bueno, se la escriban y que sea una planificación mensual, pero que al menos sea la planificación del rato que van a estar, ¿no? Por supuesto que una planificación implica algo más a largo plazo, no sé, una semana, 2 días, digamos, dependiendo de qué es lo que quieren hacer ustedes, ¿no? De cuál es el objetivo. Entonces, esa planificación tiene que ser flexible en función de lo que veníamos diciendo recién, porque puede modificarse y adecuarse a la necesidad y a las situaciones que cada uno está atravesando, atendiendo prioridades y distribuyendo los tiempos para cada actividad. Y esa distribución y esa prioridad, ese orden de prioridad que le vamos a ir dando va a atender a diferentes criterios. Yo acá lo que puse fue como pensando en el estudio de cierto material, pero también podemos ampliarlo a estas situaciones que fueron mencionando recién, de en qué momento, bueno, ordeno las cosas de mi casa, trabajo, en qué momentos del día o en qué días de la semana, porque tampoco crean que existe ese estudiante ideal, ¿sí? Sino que somos nosotros, estudiantes reales, que tenemos distintas situaciones, distintas necesidades y distintas prioridades, ¿sí? En relación también a las expectativas que percibe, que cada uno tiene. Entonces, no es estudiar todos los días 8, 9, 10 horas, ¿sí? Es el tiempo que cada uno tenga, en esos tiempos reales y en esas prioridades, ¿no? Lo que yo más o menos marqué acá, que por ahí los criterios a los que vamos a atender son diferentes, por ahí empezamos a estudiar con materias que nos resulten más complejas que otras, o que tengan mucho material para leer, o mayor carga horaria, o que necesitemos ejercitar por ahí con más frecuencia, o repasar, o la materia que curso al día siguiente, o la que rindo la semana que viene, ¿sí? O las que tengo que entregar un trabajo, digo, como que el criterio va a ir cambiando en relación a esa planificación. Es importante que pensemos en este eje del tiempo porque favorece construir un hábito, ¿sí? Ya cuando cada uno hay gente que lo tiene incorporado y ya lo viene, y hay otras personas que
en la que nos cuesta, me incorporo, elaborar un plan para ese momento, para esa semana, o atender ese orden de prioridad. Pero bueno, vamos como fortaleciendo un hábito, ¿no? Que nos va a permitir, o sea, nos favorecemos a la concentración también, y cuando tenemos un tiempo libre nos permite disfrutarlo, porque si no nos quedamos con ese nudo en el estómago de pensando, no terminé esto, dejé siempre algo pendiente, o hay alguna preocupación mínima, y la idea es que también en ese tiempo libre lo podamos disfrutar. Entonces, bueno, no sé si ustedes van como planificando ciertos periodos de tiempo, según el momento en el que se sienten más activos, donde se sienten más concentrados, estudian más a la mañana, más a la siesta, a la noche. En ese momento, ¿en qué momentos van estudiando? ¿Después de clases, antes de clases, fines de semana? Yo a la siesta. A la siesta. ¿Y Sí. se proponen así como jornadas maratónicas de estudio o algunos intervalos? Y no, en los momentos que puedo, porque a la mañana trabajo hasta las 3:30 de la tarde y después a las 6 empiezo a trabajar de nuevo, 6:30. Bueno, miren ahí. Había, Sí. no, una vez había leído algo que a mí me sirvió, que es un plan de estudio, es para estudiar, son 40 minutos que uno estudia intenso, digamos, y después descansa entre 5 y 10, y así lo hace unas 4 veces, y después descansa un poco más, tipo 15 o 20 minutos, y es así como, porque si no la atención se nos dispersa. Claro, estamos como Y más está bueno eso. Sí, Así que si a alguien le Es el sirve, método está buenísimo. Pomodoro. Son 25, 5. Mm. Son 25 de estudio intenso, 5 de descanso, y cuando cumplís los 4 pomodoros, es uno de 20, o sea, un descanso de 25 y volvés a iniciar los 25, 5. Son buenos esos métodos. Yo creo que ustedes tienen que también ir viendo si todavía se sienten concentrados, o sea, sienten que toda la energía y pueden seguir unos minutos más, entre 40 y 45, algunos llegan una hora, otros media. Es como que, bueno, también identificar. Lo importante es identificar si cada uno, o sea, si estoy todavía motivado, estoy concentrado, todavía no me dispersé, y no necesito ningún descanso, sigo, y si lo pueden hacer. En el caso ahí de la compañera, por ahí dijo, yo tengo tiempo, o sea, puedo en este horario. Y a lo mejor no se siente activa en ese horario, y puedo en ese horario, pero ahí juega también esto de la motivación, yo lo quiero hacer, es como que también es un esfuercito, yo sé que cuando uno no tiene el tiempo, a lo mejor donde se siente más activo y tiene que hacerlo en ese momento, es, bueno, busco una motivación para hacerlo, busco un ratito. Es como que jugamos con esto de, bueno, me predispongo para, ¿sí? Y valorar esa calidad de tiempo, así sea media hora, 25 minutos, 45 minutos. Siempre es bueno esto de los descansos que dicen ustedes, el tiempo de descanso. De descanso es saco y me despego de esta actividad y voy a otra. Pero es de descanso, porque después tengo que volver, ¿sí? Es como que refresco un poco la mente y después vuelvo con toda la energía también en los periodos de tiempo en que cada uno lo vaya determinando. Siempre orientándonos hacia un objetivo específico, porque eso es lo que después pensamos, digo, bueno, estuve sentado o sentada 2 horas y no sé, no entendí nada. O leí y no me quedó nada grabado. O sea, no es que no te quede nada grabado, sino que ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué acción ponemos en juego en ese texto? Bueno, subrayo ideas principales, me hago un gráfico, respondo un cuestionario, le pregunto el texto. Algo que me quede, algún producto que me quede, no digo a lo mejor una síntesis, un resumen o algo del texto, sino algo que me quede en ese proceso. Si no entendí, bueno, marco las partes que no entendí. ¿Cande? Sí. Yo quería decir que, por ejemplo, a mí no me gusta planificar así, estudio 45 minutos, descanso 10, porque es como que uno dice en esos 45 minutos tengo que estudiar, tengo que aprender tal cosa,
y esperas, y capaz llegas a esos 45 minutos y no te quedó. Entonces yo estudio, le mando, cuando ya pienso, ya digo estoy cansada, no le estoy prestando mucha atención, descanso y después sigo. Como que eso me sirve más a mí, no me gusta como cuantificar todo así, porque tampoco lo veo muy poco realista a veces, porque pasan X cosas y uno tiene que hacer esto, hacer lo otro. Sí, Tal yo hago cual. lo mismo. Pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que yo hago lo mismo que decía Sofía, o sea, yo me pongo a estudiar y estudio hasta que digo, bueno, ya está, no puedo más, o me duele la cabeza, o ya me distraigo. Pero yo pierdo mucho tiempo, por ejemplo, estudiando, porque no encuentro un método de estudio. Es como que yo estudio todo, o sea, todos estos, por ejemplo, los años de secundaria, estudié siempre de memoria, que siempre estuvo mal, y como que ya me acostumbré a eso, como que mi cabeza se acostumbra a estudiar de memoria, que ahora me cuesta un montón, es una cosa que me frustra. Hay muchas veces que termino llorando porque yo no puede ser que no entienda nada, es como que capaz estoy una hora aprendiendo una hoja y yo digo, no puede ser que no entienda, y me frustra un montón, pero bueno, Ahí ahora dijiste dos cosas que están buenas. Dijiste, estudio de memoria y no entiendo nada. Es como que no solamente, digamos, tenemos que estudiar para fijar algún conocimiento y después poder transmitirlo, sino comprenderlo. O sea, si yo entiendo y que me lleve el tiempo, que me lleve, digamos, a mí, que va a ser a lo mejor diferente al tiempo que tuve otro, porque tuve más contacto con esa disciplina, o porque tengo más facilidad en la lectura, o al adquirir nuevos términos, al descifrar ciertos conceptos, o digo, es como, no solamente es estudiar para transmitir, digamos, para fijar en la memoria y después reproducirlo, que a veces, muchas veces nos pasa cuando tenemos poco tiempo, y tratemos de fijar de alguna manera como sea, pero a la larga después nos olvidamos. Entonces tiene que haber como un proceso. Esto que tiene que ver con la planificación, que a veces suena estructurado de decir planifico, pero a lo mejor digo, en esta semana tengo que ver tal tema. Y bueno, no es tan estructurado, cada uno lo va a adecuar a sus posibilidades, ¿no es cierto? La idea es que sea paulatino, que lo tomemos con tiempo, que lo organicemos, pero que sea seguro, es un proceso seguro. Y eso alimenta la memoria y alimenta asimilar cierto contenido. Así sea que marco lo que yo no entendí, después voy y le consulto a un compañero o en una clase de consulta o donde sea, después a lo mejor con otra lectura y otro material se me aclaran un poco las ideas, pero esto es como la premisa también, ¿no? Paulatino, organizado y seguro. Administrar ese tiempo, si no llegue, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para llegar? O qué vuelta de rosca le doy, digamos, haciendo una rutina de estudio. sí, por ejemplo, ahora lo que empecé a hacer es decir, bueno, por ejemplo, me pongo a ver videos de YouTube o no sé, le digo a mi hermana que ella ya tiene tiempo en la facu y le digo, bueno, a ver, explícame como que te lo expliquen otras personas, con sus palabras, como que decís, ah, mira, dice esto y ni siquiera sabía que quería decir eso. Es como que capaz era una boludez y vos decís, está escrito en un cuaderno y no entendés, pero te lo explica alguien con sus palabras y vos decís, wow. Entonces como que ahora empiezo a hacer eso como para que se resulte más fácil también. Claro, sí, el autor nos va, o sea, quien escribe el texto nos va a poner un montón de elementos y va a usar un montón de recursos de escritura, digamos, y para enriquecer ese texto, y a veces a nosotros se nos pierde información y no logramos entender esa complejidad. Y cuesta decir, bueno, ¿qué identifico acá como importante? Bueno, ¿cuál es mi objetivo para con este texto? Sacar lo más importante, bueno, está bueno por ahí esto que vos decís, de que el otro me explique. Hay un método que se llama el método Feynman, que después lo vamos a ver, que se trata de eso, explicar aquello que yo entendí en un lenguaje sencillo. De alguna manera como para ir cambiando las ideas o ir articulando con otros conceptos o con otros contenidos para ver si yo entendí o no, digamos, de qué manera se lo explico al otro, porque esto de poder expresarlo es ordenarlo también, o sea, decirlo oralmente es ordenar, jerarquizar ciertos términos, darles una relación, es lo mismo como si hiciéramos un gráfico,
que también tiene su proceso de elaboración y de comprensión, porque uno va organizando la información, que a veces es muy diferente a esto de resumo y lo plasmo así como está, que no significa que esté mal, sino que a veces hay textos que no requieren más que eso. Hay cierto contenido que solo es solo eso. Resumo, busco lo más importante y lo plasmo ahí. Hay otros que necesitan tener toda otra lógica de relaciones y ampliar como esa comprensión. Que a eso, digamos, se llega mediante la síntesis. A mí lo que me ayuda, disculpen que interrumpa, es leer en sí el texto y leer por párrafos. Y en cada párrafo, aparte de marcar lo más importante, es sacar una idea principal y marcarla al lado. Entonces yo me acuerdo, leo esa idea principal que puse con mis palabras entonces me acuerdo qué era lo que decía. Pero a veces es cierto que te sentas media hora y estás con un párrafo y así lo estoy leyendo 1000 veces y no me queda. Entonces capaz por eso, en vez de solo leer y resaltar, que a veces yo pensaba que estaba leyendo por leer, es detenerte un minuto y sacar la idea principal como te salga, capaz es solo una palabra, y bueno, y por lo menos hoy entendiste que ese texto decía esta palabra y después lo puedes volver a leer o ver cómo seguís haciendo. Es valioso ese aporte porque eso nos queda registro en el texto y después cuando tengamos que hacer un repaso volvemos a esa idea que nosotros pusimos ahí. Llámese síntesis, ¿no? En ese margen o al lado del texto, del párrafo, porque a veces la idea no la tenemos como manifiesta, o sea, explícita al principio, en el medio o al último, en la conclusión, sino que es como que hay que armarla y a veces nos resulta más fácil a nosotros o sea, no más fácil de recuperar, digamos, en otros términos o en otra idea. Sí, está bueno el aporte, iba a decir algo, pero se me Y no, también con el tema de organizarse, yo me obligaba a sí o sí leer por lo menos tres mínimo o 5 hojas de cada unidad, cosas de ir organizándome con los tiempos, porque si no pasaban días y yo no leía nada, entonces como obligándome, por así decirlo, a leer por lo menos mínimo 3 hojas, que serían 6 carillas, como que así iba avanzando de a poco y no era tanto. Y cuando nos damos cuenta de ese avance, cuando cumplimos ese objetivo, o sea, es un objetivo, leo 3 hojas, el objetivo que nos propongamos, ¿no? Decíamos recién, no se sienten súper, o sea, qué bueno, dicen, bueno, ahora sí me premio, me voy a, o sea, ese premio o ese descanso es distinto y es como que uno se siente como logrado porque logramos llegar a ese objetivo. No sé, es como que nos da otra motivación lograr, por eso también por ahí menciona una compañera que sean tiempos reales con objetivos reales. Si yo digo, bueno, el 12 rindo, bueno, este fin de leo un poco y bueno, capaz el 10 a la noche, bueno, tengo toda la noche del 10, toda la noche del 11. Y la verdad que me da sueño siempre a las 2 de la mañana o antes. Es como pensar bueno, me pongo un objetivo real en los tiempos reales que tenemos, ¿sí? Bueno, alguna cosita más con esto del tiempo, me parece que siempre tiene que estar presente, así nos sentemos a leer una hoja o a hacer un resumen o un repaso. En esto también es como también es estratégico, ¿no? A veces el tiempo, no sé, para juntarme con otro compañero, tal vez voy eligiendo, bueno, ¿en qué momento? ¿Para un repaso? ¿Para ver un tema nuevo? Para ver este tema en el que necesito que otro me lo explique, ¿cómo se organizan cuando tienen que estudiar en grupo? ¿Están logrando estudiar en grupo ahora desde la virtualidad? ¿O no? ¿O se hace medio difícil? No, yo no, sí vi que, o sea, tratan a juntarse, por ejemplo, ahora se hicieron una juntada en el parque, que está bueno, pero como que yo también pienso como que nos estamos conociendo y como creo que va a ser más para conocernos, presentarnos y como que digo, no, bueno, prefiero quedarme en mi casa estudiando y bueno, cuando ya después capaz cuando pasen los parciales y todo eso sí, tomarme el tiempo para decir, bueno, ahora sí los voy a conocer a los chicos, obvio que no es que no los quiera conocer, pero es como que creo que a todos nos pasa que como que empezamos a rendir el viernes que viene y como que
quiero tratar de no perder todo el tiempo, qué sé yo, no sé, yendo al parque capaz y en vez de estudiar, conocernos. Prefiero hacer eso después de rendir, ponele. Entonces yo estudio sola ahora, todo este tiempo estoy estudiando sola. Me gustaría tener grupos, obvio, para sacar mis ideas, para que también ellos me expliquen con sus palabras las cosas, pero como que me da, como que ese miedo sería como decir, no, capaz estoy perdiendo el tiempo cuando puedo estar, no sé, estudiando bien en mi casa. Bien. Sí, es sumamente válido, o sea, cada uno va, o sea, si te vas a sentir más segura quedándote en tu casa y siguiendo ese ritmo que venías teniendo, por supuesto que tenés que, me parece que está bueno poder mantenerlo, pero siempre relájense y traten de socializar también con los otros compañeros en algún momento, ¿sí? Bueno. Yo trato de juntarme con una prima que nos inscribimos juntas. Yo hace más de 20 años que terminé el secundario. Y bueno, y ahora tomé la decisión de hacer una carrera. Y bueno, me habían quedado colgadas algunas materias del secundario que ya las saqué. Tuve todo este tiempo estudiando y rendí la semana pasada la última materia que gracias a Dios aprobé. Y bueno, y venía con eso de estudiar todos los días para sacar las materias del secundario. Y bueno, y ahora estamos estudiando con mi prima. ¿Están estudiando la misma carrera? La misma carrera, sí, nos inscribimos las dos. Ella es docente. Y bueno, es mucho más fácil estudiar de a dos. Bueno, no nos tocó el mismo grupo, digamos, no nos tocó el mismo horario, pero tenemos el mismo profe. Y bueno, y es más fácil, digamos, estudiar entre dos, porque nosotras somos del interior, somos de Calera. Bien. Sí. Y no sé si habrá chicos que son de acá de Calera para poder juntarnos todos, para poder estudiar juntos, no sé, porque no, digamos, ahí en el grupo no se dijo si había gente de Calera, se armaron los grupos, pero todavía no estoy bien, no sé bien quiénes son los que hicieron el grupo, en qué grupo estoy, no sé, estoy media perdida. Bien, bueno, después ahí Maki y Has, después yo no sé si están armando grupos, pero bueno, por ahí hay quienes necesitan estudiar con otros, o hay quienes necesitan como, no sé, como decía recién la compañera, yo no estoy viendo acá los nombres, pero si estamos cerca de un examen, a lo mejor necesitamos estar más solos para repasar y adquirir seguridad, o estar con otros, eso como que va dependiendo de cada uno, ¿viste? Está bueno que si ustedes se puedan acompañar, buenísimo, porque les sirve a las dos, por lo que decís. Lo mismo, la chica que habló recién, buenísimo si ella dice, no, prefiero quedarme sola y después hacer esto en otro momento. Sí, aparte yo también estudio con mi hija. Ella está haciendo trabajo social. Fue más que nada ella la que me incentivó para que me anotara para hacer la carrera. Así que, bueno, ella estudia y trabaja, yo también estudio y trabajo, vivimos las dos solas. Y bueno, y nos organizamos así de esa forma para poder cumplir las dos con el trabajo y con el estudio. Qué bueno que puedan tener ese ambiente y de llegar a esa organización que a veces se torna medio difícil o todo un tiempo para que las cosas se acomoden. Está bueno. Sí, ella está en tercer año de trabajo social y ella me ayuda un montón, aparte yo con la virtualidad medio de madera también, así que hasta que me puse un poco en órbita con eso, el apoyo de ella es incondicional para mí. Y bueno, nos organizamos así de esa forma, por eso decía de que yo puedo ponerme a estudiar a la siesta, porque a la mañana, digamos, estudia ella y a la siesta trabaja.
Yo trabajo a la mañana y a la siesta puedo estudiar. Y después a la noche vuelvo a retomar porque yo tengo una casa de comidas. Entonces a la noche es cuando más me piden, me hacen más pedidos y no me puedo concentrar, digamos. Pero bueno, ya con mi prima y con mi hija, que también se llama Candela, nos ayudamos las tres. Bien, ahí, bueno, vemos, cada uno tiene su organización, sus Obvio, sí. tiempos. Quería detenerme acá en esto de las distracciones. Por ahí mencionaron en el Jamboard algo de las redes, puede ser. No sé quién escribió ahí. Que es importante en ese tiempo, en esa organización que tengamos, en ese momento, en ese espacio, poner todo nuestro esfuerzo para eliminar distracciones, que no solamente pueden ser las redes, porque a veces necesito de estar conectado con otros para estudiar cierto tema o no, pero bueno, ir también identificando eso, porque estamos tan acostumbrados a tener el celu en la mano o a movernos por los ambientes de nuestra casa con el celu, que bueno, es como una extensión de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta todo el tiempo que nos lleva a lo mejor responder un mensaje y a lo mejor ese mensaje puede esperar media hora, porque hace que la atención se nos vaya y nos dispersemos. Entonces, pensar en eso, tengo que resolver esto ahora, bueno, antes de ponerme en esta tarea que me va a demandar mucha energía, necesito toda la atención, así sea muy poco tiempo o un buen tiempo, o sea, con mucha calidad esa media hora, resuelvo antes. Es como que tenemos que empezar a manejar también esto de que esto puede esperar un poquito, esto no. Y ahí también identificar esas cuestiones. Cómo las llevan con las distracciones, que no solamente van a ser las redes, pueden ser, no sé, dentro de la misma casa, se ponen a limpiar muchos. Es como también muy frecuente. Me pasa eso, busco todas las distracciones posibles para decir, bueno, no, ya estudié 20 minutos, hago otra cosa. Y capaz digo, no tengo ni ganas de limpiar, pero me pongo a limpiar. Es como que creo que muchos buscamos cualquier excusa, sería como para salir ya del estudio. Sí, Claro, es como sí, que... o por ejemplo Sí, perdón. No, si querés terminar no pasa nada. No. O el celular, por ejemplo, el celular, o ¿qué puedes? O estudiar, por ejemplo, en el cuarto, si uno puede estudiar en el cuarto y ver la cama y justo es la siesta. Es lo mismo que vos decías, Cande, de estudiar a la noche, pero que te agarra sueño a las 2 de la mañana. Pasa lo mismo que estudiar en el cuarto, es como que ves la cama ahí y decís, no, me quiero acostar a dormir y dejar esto que... O sea, buscás todas las posibilidades para dejar de estudiar. Ay, las dos son Cande encima. Bueno, y eso. O, por ejemplo, otra cosa es, yo estudio de noche y es, por ejemplo, el silencio. Y que, por ejemplo, es la tarde y ladran los perros, ponele. Y pasa eso y ya me distraje. Y bueno, y así hay un montón de cosas como... Creo que me refui el tema, vos sabés, me olvidé de qué estamos hablando. Perdón. También buscar como algo que nos genere, digamos, por lo menos focalizar la atención. Esto de utilizar, y es muy distinto el manejo del material digital que el de la hoja. No sé si les pasa, que por ahí en un formato papel uno puede rayar, colorear, bueno, con fibrón, hacer como notas marginales, es como más, a mí me resulta mucho más rápido poder intervenir en el papel. Y son pequeñas acciones técnicas que utilizamos o estratégicamente las hacemos para estar más atentos, ¿no? Digo, son como elementos ahí como para generar un poco más de atención. No sé si tan, pero, no sé, parece hasta sonso, ¿no? Pero es un lápiz, es una pregunta que tengo que responder,
o es una idea que tengo que armar y escribirla o hacer un cuadrito, o identificar autores, o identificar momentos, fechas, términos. Son como anclajes también para atender lo que estamos haciendo. Ese registro manual me refería. Sí, obvio que es un poco más rápido. Nos ayuda más, claro, me parece que yo por el uso que tengo por el poco uso que tengo también de las herramientas digitales, se puede hacer muchísimo, pero yo prefiero siempre papel. A la Sí, antigua. yo también, pero estaba viendo también que, bueno, ahora cuando empezaron a armar los grupos en WhatsApp, vi que un montón de chicos hacen también todos los resúmenes por la compu. Y yo digo, se arman altos cuadros conceptuales y yo digo, uy, no, capaz yo estoy una hora haciendo ese cuadro y me parece mucho más rápido hacerlo todo por el papel, pero como que cada uno dice, bueno, por ejemplo, hay un chico dijo en el chat, por la compu también se puede subrayar y hacer todo eso que decía Andy, sí, total, pero es como que es dependiendo cada uno de lo que esté más acostumbrado. Yo prefiero 1000 veces agarrar un papel y una hoja y mandarle ahí que la compu. Siento que voy a estar como 3 días haciendo capaz un cuadro. Claro, porque por ahí no tenemos mucha habilidad con la compu o no sentimos mucho interés de hacerlo así. Hay quienes a lo mejor no lo conocían y se recoparon con eso y le sacaron el toque. Y bueno, depende también de cada uno. Yo prefiero seguir haciendo papel porque también sentiría que, o sea, como no tengo tanto interés en hacerlo en la compu, me llevaría como más tiempo. Sí, además de que, por ejemplo, uno pasando, haciendo un cuadro en papel, o sea, va en cada uno esto, pero de que uno por ahí lo puede como aprender más, porque es como que lo vuelve a escribir uno con su propia letra, lo tiene que volver a leer y bueno, como que no es solamente tocar una tecla y ya está, queda en pantalla, es como que lo tenés en papel y lo hiciste vos, también puede ayudar. Sí, yo creo que aunque sea en papel o sea en compu, ese proceso de elaboración propia implica un armado totalmente consciente de lo que vamos a hacer, digamos, una síntesis, un cuadro gráfico, ¿no? Porque leemos, o sea, tratamos de sacar esas ideas que nos resultan importantes, o sea, ideas principales, y de eso queremos hacer una elaboración propia porque entendimos el tema, no sé. Entonces, esto, ¿no? Lo leemos para tratemos de entender lo que leamos, y si no entendemos cierta parte, marcarla, poder consultarla, o avanzar, no nos detengamos en esa parte que no entendimos, la marquemos, hagamos algún tipo de pregunta o no, la dejemos y avancemos, a lo mejor la idea nos cierra más adelante, ¿sí? Esto de leer para entender, estudiar para explicar, o sea, tratar de esto que decía la compañera recién, de después poder reproducirlo y contárselo a alguien, así no esté estudiando la misma materia o la misma carrera que yo, tratar de que el otro también registre en esa explicación algún hilo conductor, o sea, que tenga coherencia y que pueda marcar, acá no fuiste muy clara, me parece que quisiste decir esto. Porque, ojo, muchas veces es lo mismo lo que nos pasa cuando leemos un material. No entendemos el contenido, pero hagamos este ejercicio de, bueno, me alejo del texto. ¿El autor quién es? Bueno, sí. ¿De qué va? O sea, esto de que por ahí nos sugieren de tener en cuenta todos los elementos paratextuales. Esto de identificar el autor, de dónde nace ese material, si es de un libro, de qué libro, si es de una publicación científica, si es de qué tipo de texto tengo, si tiene título, si tiene gráficos, si tiene, cuáles son todos los elementos que me brinda el texto. Después, bueno, ¿cómo va desarrollando el autor esa idea? Pero tomando distancia. Bueno, primero empieza como definiendo algo, que no entiendo bien de qué se trata, después menciona un par de características, después me pone ahí un ejemplo, después contraargumenta con otro autor. Es como que poder identificar algunas partes del texto. Tratemos como de hacer ese ejercicio a veces cuando nos sentimos muy cansados o sentimos que no tenemos que marcar o no entendemos nada, bueno, nos alejemos del texto, vamos con otra cosa. Voy con lo mismo, pero con otra mirada. Entonces, es una aproximación.
¿sí? No es que estamos sin hacer nada, nos vamos aproximando. Y a veces también registren aquello que sí entienden. Muchas veces leemos y decimos, esto ya lo entendí, no, bueno, paso. No, marquemos ahí, hagamos una idea mínima al lado, elaboremos una pequeña síntesis. Que también está bueno para el repaso, me voy a la síntesis, no voy a ir al texto original. Como tratar de ahorrar ese tiempo para después. Bueno, esto, ¿no? Que sea paulatino, organizado, leer para entender, esto que mencionaban recién de la elaboración de ese intercambio con el texto y de esa intervención que cada uno hace con un fibrón, con un lápiz, con una hoja al lado de la compu, cuando también están tomando la clase y están tomándose apuntes. Tomar apuntes también es una técnica muy valiosa porque hace que mantengan la concentración, que estén organizando lo que el profe esté diciendo y ustedes lo están ordenando en su hoja. Entonces, son momentos como de producción propia súper valiosas para después recuperar, que les va a llevar menos tiempo el momento de un repaso, por ejemplo. Yo lo que hago es, antes de acostarme a dormir, ya cuando dejé el teléfono todo, leer los cuadros, porque yo ya leí la unidad 1 y la unidad 2, ya la resumí y ya hice cuadros sinópticos de cada tema de la unidad 1. Ahora estoy por empezar con la unidad 2. La unidad 1 casi que ya me la sé, hay un par de fechas que son las que me están costando un poquitito por el tema de cuando se promulgó, pero cuando me estoy por acostar a dormir, cuando ya dejo el celu, las leo y eso ya me queda en la mente. Y al otro día, apenas me despierto, las vuelvo a leer y eso me ayuda un montón, se me regraba en la mente. Bien, sí, buenísimo tu aporte estratégico. Dicen que en el sueño, digamos, uno asimila todo lo que vivió en el día. Y sí, a veces está esto también, he escuchado que tiene la libretita al lado de la cama. Cuando surge, por ejemplo, en el momento de elaboración de la tesis, me acuerdo, tenía la libretita ahí, me decían, poner la libretita al lado de la mesita de luz. Entonces, capaz que en el momento en el que yo me sentaba no me salía ninguna idea, o a lo mejor pensando en el tema, que yo iba desde el inicio, ¿no? Pensando en qué tema voy a desarrollar en la tesis, quiero esto y esto. Y a lo mejor en la noche se me encendió la lamparita y lo anotaba para no olvidarlo. Pero bueno, esto de que sí, de que me fui por las ramas, pero que en el sueño uno fija también lo que vivió durante el día. Sí, o si no también subrayar con colores, porque tenemos la capacidad de tener la memoria visual. Entonces, cuando subrayas fechas importantes, ponele años o cuando se promulgó alguna ley, algo, yo lo subrayo a eso, al número, con un marcador flúor, y eso ya me da la memoria visual. Entonces yo miro y en la noche cierro los ojos en cualquier momento y me queda grabado de dónde está, de qué color estaba, o lo asimilo el número con algo que me haya pasado a mí. Como hacer las reglas mnemotécnicas. El código de los colores es buenísimo para los que tienen mucho registro visual. Las reglas mnemotécnicas también son estratégicamente muy, muy utilizadas. Vamos con las técnicas de estudio, ¿sí? ¿Qué están utilizando además de todo esto? ¿De qué se están valiendo para para trabajar con un texto? ¿Cómo lo están interviniendo? Además de esto que decía la compañera. ¿En qué sienten que les sirve establecer cierta técnica? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Qué sería una estrategia? Una estrategia es como más amplio, ¿no? Es como muy personal y a veces, bueno, con frecuencia ocurren en muchos de nosotros y las desplegamos, pero tiene que ver con algo como más personal. Y la técnica es esto, ¿no? El subrayado, la síntesis, la toma de apuntes, tiene que ver con eso como más puntual, ¿sí? Son todas esas acciones que nos van a ayudar a comprender esa información, que tienen cierta ventaja, y que bueno, que perseguimos un objetivo, por algo la aplicamos. Esto que decíamos, bueno, no es la receta de oro, no es
la clave del éxito, por decirlo, pero es una acción que a mí me permite organizar mi estudio y llevar un control de eso. Utilizan cuadros conceptuales, hacen redes, esto que decíamos recién, juntarse con compañeros como una estrategia también, estudiar después de la clase porque tengo el contenido como más fresco, como lo explicó el profe. ¿Cómo van a hacer ahora o cómo vienen haciendo ahora para el 12? Que les queda una semana. ¿O qué piensan hacer para el 12? Hasta el 12. Yo lo que hago, por ejemplo, bueno, yo ya terminé de resumir las 4 unidades, las resumí, las pasé a un cuaderno y lo que hago también es lo que decía Cami, creo, que hago todo con color. Resalto, por ejemplo, las cosas más importantes, fechas, nombres, por qué se hizo tal cosa, por qué no. Lo que no estoy muy acostumbrada a hacer, o sea, que me gustaría empezar a hacerlo, son cuadros conceptuales o las líneas de tiempo, que eso no lo hago directamente. No estoy acostumbrada, pero como que siento que es un buen método de estudio y como que sacando flechas y todo eso, como que está bueno, me parece que también lo tendré que implementar. Claro, siempre pensando en qué me sirve a mí, ¿no es cierto? ¿Qué me sirve a mí? Porque por ahí tomamos una clase a lo mejor de, bueno, ¿cómo se hace un cuadro conceptual? Y a lo mejor no es tanto lo que yo utilizo y no lo utilizo, bueno, ¿por qué no lo utilizo? Pruebo a ver si me sirve y si no, pasalo y vamos como a otra cosa, ¿verdad? Es como que cada uno tiene que ir identificando también qué es lo que le resulta como más positivo o qué ventaja me trae hacerlo de determinada manera o no, o de otra, ¿sí? Cuando pensamos en los métodos, si nos ponemos a buscar métodos en internet o si vamos, digamos, todos recaen sobre como 3 grandes, yo lo definí así al menos, como 3 grandes pasos, ¿no? Encontrarme con el contenido que es la lectura o escuchar, digamos, ese contenido que es como fundamental, ¿no? Ahí tengo como la materia prima, que es el componente como fundamental, ¿sí? Encontrarme con el texto, leer o escucharlo, o de la manera que sea, digamos, encontrarme con ese texto. Identificar las ideas principales y después ordenar o organizar esa información. Es como que así suena como de bonito, pero bueno, pasan y está atravesado por un montón de otras cuestiones que recién como que veníamos mencionando, pero está bueno porque nos estructura. Entonces, leer es fundamental, no puedo trabajar un contenido y tratar de entenderlo si no me encuentro con él. Después trato de ir seleccionando cierta información que me va a servir y la idea es achicar también un poco de información. El autor me va a dar un montón, porque hay un montón si no tuviera toda esa amplitud de material, no podría encontrar una información más central. Y también está bueno esto que me acuerdo que dijeron recién, voy a otras fuentes. Capaz no entiendo tanto de este formato que tengo acá con esta información, me voy a otras fuentes, la complemento. Siempre atienden, por supuesto, al material que le dan en clases, pero bueno, complemento con un video, con la explicación de otro compañero, o en otros espacios. Si se sienten trabados, bueno, vayan buscando como diferentes alternativas también. Bueno, esto de identificar ideas principales y después hacer como organizar esa información. Y bueno, esto es todo un proceso, digamos, que lleva ese tiempo personal, digamos, ¿no? En cada uno. Yo fui seleccionando como 3 o 4 métodos, ¿sí? No sé si por ahí los han escuchado. El PQRST, que tiene sus siglas en inglés, 2L, 2S, 2R, R con triple R, y el Feynman. Como para que veamos y digamos, no tengamos esa idea o esa representación de que, bueno, estudiando un método, un solo método me va a ir, o tal cual como se describe el método, me va a ir bien, sino, bueno, identificar qué es lo que me va a servir de cada uno, y que por ahí no son muy distintos entre sí.
de acuerdo, bueno, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades también, ¿no es cierto? Esto que tenía que ver que tiene que ver con el método PQRST. ¿Alguien quiere leer? Porque estoy hablando sola. ¿Alguien quiere leer? Bueno, vamos. Yo leo, pero la parte en español. Previsualizar, preguntar, leer, resumir y evaluar. ¿No? Esto que tiene que ver con la prelectura, la lectura, la postlectura, que por ahí mencionan también otros métodos, es previsualizar, es como el primer acercamiento al texto, ¿no? Que esto que de leer los elementos como paratextuales, a ver, es muy grande el material que tengo, lo voy dividiendo, a veces lo que hacemos es ir poniéndole post-it y dividir los capítulos, o ir separando, ir fragmentando ese texto, es como que nos vamos dando a una idea y vamos como queriendo planificar ciertas acciones con ese material que tenemos. Es como, bueno, me fijo cuántas unidades tiene, cuántos temas tiene esta unidad, cuánto tiempo me va a llevar, me fijo si le doy como, digamos, una lectura superficial, ¿no? Si va a ser ese texto el que voy a empezar a leer, si voy a leer o a repasar, si va a ser el otro. Por ahí cuando menciona este segundo punto de preguntarse, a veces no tenemos una guía de lectura, un preguntero, entonces está bueno poder hacer nosotros esas preguntas. Cuando no entendemos qué es lo que queremos leer o cuando estamos como perdidos en el texto, está bueno poder hacer esas preguntas. Primero desde las básicas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles? Dependiendo, ¿no? el texto, pero está bueno como detenerme y si me sirve esa forma, esa manera de trabajar con el texto, está bueno porque ya ahí tengo como un recurso como para no distraerme, digamos, una acción para seguir. Leer en profundidad, ¿no? Después de leer en profundidad, como resumir, leer en profundidad, digo, es como parece muy, muy simple, sencillo, y a veces nos estamos encontrando con material que todavía no conocemos, que nos estamos aproximando a ese autor, que maneja todo un vocabulario que nosotros no estamos acostumbrados a leer. Entonces lleva su tiempo, ¿sí? Y todo un intercambio con una intervención con ese texto que nos lleva ese tiempo. Por eso es que ahí es donde está el tema de la planificación, de ir haciendo aproximaciones, ¿sí? Para después saber qué es lo que tengo que seleccionar y resumir, ¿sí? ¿Están ahí? No los veo mi presentación nomás. Acá estoy. Sí, estamos acá. Perfecto. Bueno, ¿alguien quiere leer este otro L2S2R? Esto es como para que vean ustedes que todo gira en torno a lo mismo, ¿sí? Porque no están viendo nada nuevo, para que confíen en sus capacidades, digo también, para que tomen confianza en empezar a trabajar con los textos, pero bueno, de alguna manera ordenarse, ¿sí? En esto que sea progresivo. Bueno, 2L. Lectura general y lectura comprensiva, sería acá, ¿no? Es lo que decíamos recién, más o menos, esto de previsualizar, hacer como una lectura superficial o general, y después una lectura más comprensiva, profunda. Esto quiere decir también que por ahí cuando nos enfrentamos con un texto, ya queremos empezar a leer y vamos marcando. Y después se dieron cuenta que lo que marcaron no era, y que no sé, estaba como introduciendo un tema y después, no sé si les pasa, tratar tener un pantallazo y una idea general de lo que ese texto me va a ofrecer. A mí me pasó que cuando empecé a leer el cuadernillo, el capítulo 1,
lo subrayé todo con lápiz para tener, digamos, como un pantallazo y después lo volví a leer cuando lo resumí en papel, digamos que lo pasé al papel y me había dado cuenta que había resumido cosas que no eran, como que no iban y no me parecían, y ya después en los siguientes capítulos como que se me hizo más fácil comprender lo que decía y sacar lo más importante de cada capítulo y demás. Buenísimo. Sí, sucede a veces cuando, bueno, queremos ya empezar a marcar y a ganar tiempo bueno, porque vamos entendiendo también el texto, que vamos entendiendo y creemos que vamos que vamos bien. Y no es que vamos mal, pero por ahí tener ese pantallazo general está bueno, o de poder identificar, como dijo una compañera recién, esto lo entendí, capaz no lo tengo que poner tal cual como lo dice el autor, y me permite el texto hacer como una producción propia, una pequeña síntesis al lado, y en el resumen pongo eso y no tal cual, o sea, en la síntesis pongo eso y no tal cual como lo dice ahí el texto. O después, cuando termino de leer, también tratar de identificar, bueno, lo que yo marqué y después pasarlo. Como hacer como un doble filtro sería. A mí también me ayuda el hecho de tener las clases sobre el tema, entonces tomo nota de las clases y después las comparo con mis notas en los apuntes, entonces ahí veo cuál era lo más importante, en dónde tengo que hacer más énfasis, qué es lo que me tengo que aprender con mayor rapidez para este trabajo práctico que tenemos el viernes que viene, y bueno, y cosas así. Es muy valioso lo que estás diciendo porque en la clase, digamos, el docente también nos va guiando sobre qué temas enfocar y por lo menos cuáles son los que tenemos que priorizar. Y después, bueno, vamos al programa también. Y Se tildó. No sé si se me tildó a mí solamente, se tildó a todos. A mí igual se me tildó. Sí, a mí también. Así que se le debe haber tildado a Candy. Sí, a mí igual. A mí me queda muy poquita batería. ¿Ahí estoy? Ahora sí, Candy, sí, ahora sí se te ve. Sí, puede ser. Puede ser. Te decía que es súper valioso lo que decía, no sé quién habló recién, esto de tener el apunte de clases, porque ya es una producción que te queda ahí, que a veces no hace falta pasarlo, o sea, es un material que te quedó, digamos, para después, para el repaso, para el estudio. Subrayar ideas principales, ¿cómo les va con eso? Sacar lo más importante del texto en función de los objetivos que perseguimos, ¿no? Con el texto. Sí, yo. Volver a un texto y sacar cierta información y después vuelvo con otro objetivo y saco otra información también. La idea principal es como la esencia también lo que guarda, lo que le da sentido a un párrafo. Sí, eso hago yo. Yo leo un párrafo y subrayo ideas principales. Después sigo con el párrafo de abajo. O sea, voy analizando un párrafo por párrafo, porque capaz que si lees todo el texto, después cuando lees el final decís, uy, ¿qué dice lo del principio? Y tenés que empezar de vuelta. Entonces, mi método es leer el texto primero todo completo como para tener una idea, después volver a leerlo párrafo por párrafo y subrayar las ideas principales y después pasarlo a un cuadro sinóptico. Sí, yo hago lo mismo, excepto que no hago el cuadro, sino que lo paso todo por escrito en el cuaderno, sería, pero como más como un resumen, más que todo. En el apunte también, ¿no? Está bueno. Bueno, la síntesis tiene que ver con eso también, con esas pequeñas síntesis que vamos haciendo, que es la idea principal, ¿no?
una síntesis no significa que haga toda una síntesis de una unidad, toda la síntesis de un tema, son esas pequeñas síntesis en cada párrafo también, y que a veces, bueno, meto un resumen, una síntesis. Y se paró el video. Sí, se para. Se le da arte a la Cami. Así que. ¿Por qué no sale y se vuelve a conectar? Vamos a esperar que vuelva. A ver qué onda. ¿Cómo vienen? ¿Cómo les va pareciendo la charla para ahora? ¿Qué les está gustando? ¿Les está sirviendo? Está buenísimo, me encanta. Sí, está bueno. Está bueno, me alegro. Veo que están participando un montón, la verdad que me parece recopado. Ah, mira, ese fue el cambio, entonces ahora va a volver en un ratito. Así que, bueno, me alegro que les esté sirviendo, entonces. Tienen que estar un poquito más listos ahora para prepararse para el viernes. Hola, Carne, ¿volviste? Hola, vuelvo por el celu. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ir como avanzando lo que sería el repaso. Ahí le escuchaba a Has que les estaba preguntando. Por ahí algunos ya están en alguna instancia de repaso, o la idea es llegar a ese repaso. Y la idea no es hacerlo siempre al último, en los últimos días. Hacerlo en esto de, bueno, voy cerrando un material, en algún momento lo repaso, aunque sea de manera general. Como para alimentar también esa memoria y asimilar ese contenido, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto de poder reflexionar también sobre el tema, hacer ciertas articulaciones o relaciones con otros, y de eso se trata como el método siguiente, que es el STR, que no es que va marcando los momentos de estudio, sino que nos va como marcando todas esas competencias que vamos poniendo en juego, esto de analizar, de sintetizar, de comparar, de deducir, de definir, de generalizar, de empezar como a reducir también información, ¿sí? De empezar a establecer como categorías de palabras, a incorporar nosotros como conceptos, ¿sí? Y quería avanzar sobre el método de Feynman, que me gustó muchísimo, que tiene que ver con esto de explicarle al otro, ¿sí? Háganle prueba de ese tema que ya tengan visto, ¿sí? Desarrollen el tema, si les parece mejor escrito, en alguna síntesis gráfica o en algún escrito, me parece que está bueno, porque vamos como marcando cierto esqueleto de lo que queremos decir y vamos dando cierta jerarquía en los conceptos. Entonces, seleccionemos ese tema, lo desarrollemos. Tratemos de utilizar un lenguaje sencillo para explicarlo en voz alta, ¿sí? Y que la otra bueno, si tenemos a una persona que nos pueda escuchar, o nosotros mismos grabarnos, poder identificar, digamos, cuál es la parte que no se entendió, revisar, completar esa información, porque eso también nos prepara como para bueno, nos autoevaluamos, ¿no? Para saber si entendimos bien un tema, se entendió, cómo lo transmití, cómo lo organicé. Está bueno utilizar un lenguaje sencillo. Yo no lo describo tanto al método, pero tiene que ver con esto. Que Feynman decía, era un docente universitario que, bueno, que creo que de las ciencias duras, ¿no es cierto?, de química, no sé, por ahí, y él decía que cualquier estudiante era capaz de entender un tema, se lo explicábamos de manera sencilla, ¿sí? Es como
como él decía, lo comparaba con esto de, bueno, cuando le explicamos a un niño algo, entonces tratar de hacer ese trabajo de manera sencilla. ¿Por qué? Porque vamos utilizando otro vocabulario y vamos también resumiendo, vamos sintetizando información, y después, después ir complejizando ese lenguaje, ir ampliando información. Nos sirve mucho para el repaso, muchísimo, porque a veces necesitamos hacer un repaso general y nos colgamos tratando de profundizar sobre el tema. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro aporte que quieren hacer? ¿Que quieren contar sobre si utilizan a lo mejor resúmenes? Por ahí comentaban qué tipo de síntesis hacen, si entienden a lo mejor la diferencia entre el resumen y la síntesis. No estamos como para dar una clase de síntesis y resumen, pero la idea es que cada uno puede utilizar o hacer uso de esta técnica que más le sirva, digamos, y le traiga alguna ventaja para al momento de estudiar. A mí me pasó que no sabía que era una técnica eso de estudiar, comprender y después darlo como si fuese una lección oral. Yo, bueno, desde que entré al secundario básicamente lo hago y me sirvió mucho para un final que tenía que dar de antropología, que era re largo, que era, yo elegí dar las 4 etapas de antropología. Y bueno, me sirvió mucho y creo que es una técnica que está buena para entenderlo con tus palabras igual, porque por ahí lo que lees no es lo mismo que vos comprendés en tus palabras que usás cotidianamente, y además te ayuda por si es una lección oral, estudiar ya de esa manera cómo lo vas a decir y articularlo además con tus palabras. Y poder repasarlo y poder practicarlo, bueno, si así de esta manera siento que me voy a trabar o necesito comenzarlo de esta otra, o si necesito hacer una pausa y retomar el tema, puedo hacerlo de esta manera. Entonces como que vamos practicando también a lo mejor para una instancia oral. Y no solamente para esa instancia oral, sino para masticar, digamos, el tema y bueno, tal vez explicárselo a un compañero. Y ahí hay un doble beneficio en eso de explicárselo a un compañero, ¿no? Porque nos resulta mejor a nosotros, a lo mejor, ese diálogo, lo repasamos, y el otro le sirve porque esa explicación le sirve mucho más, que a lo mejor le ahorró, digamos, tiempo de lectura, que a lo mejor necesita otro repaso de lectura, pero se van como complementando. Ay, me estoy quedando sin más. Ahí estoy. Bien. Hace como eco. Sí. Ahí me fui. ¿Está? Vos, por ejemplo, como para que vos ya tenés como esa experiencia de ingreso, estás como en tercer año, ¿dijiste? Estoy en tercero, sí. Que le puedas comentar a los chicos cómo transitaste toda esa situación de estudio, o cómo fue, y qué fue lo que vos fuiste implementando, si modificaste mucho de lo que ya traías de la secundaria, ¿qué te sirvió? ¿Cómo trabajar con un material? La verdad es que a mí al principio me costó un montón organizarme, era como toda atolondrada, andaba con los apuntes de acá para allá, hacía 8.500 resúmenes porque sentía que ninguno me alcanzaba, entonces como que me llenaba de demasiada información, pero con el tiempo como que me fui acomodando un poquito más, entonces empecé a leer los resúmenes, leer los apuntes, por ahí agarraba algún resumen de algún compañero. La técnica Pomodoro, esa que estuvieron comentando un montón, esa la reuso a morir, o sea, esa técnica la tengo a full todo el tiempo, y porque si no me distraigo un montonazo. Lo que yo generalmente hago es, bueno, agarro el apunte, lo leo, lo resumo tipo lo resalto, y después a veces hago o resúmenes o a veces uso como palabras claves. A ver, no tengo ninguno acá a mano,
pero hago es una hojita así chiquitita y le pongo todas las palabras más importantes para el texto. Depende también de cómo sea el examen, eso también varía un montón. Entonces, de esa manera, si yo ya leí el texto, lo entendí, hice todo el proceso necesario para poder captar todo lo esencial de un texto, ahí remarco las palabras principales. Por ejemplo, no sé, a ver, el texto primero no me acuerdo nada del ingreso, pero remarco las palabras principales que me permiten conectar después todas las ideas y poder desarrollarlas bien. Se fue a la caña, ¿o no? Estaba re inspirada hablando. Sí, se fue de vuelta. Sí, le debe andar le debe andar mal en internet. La verdad que el charlamiento a mí me sirvió. Puedo aprovechar y hacer una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para saber en qué grupo estoy? Y no sé, para poder comunicarme con las chicas, porque no me salen los nombres de las chicas a mí ahí en el grupo. ¿Estás en los grupos de la franja? Fíjate, en el nombre del grupo tiene ingreso FM, un corazón morado y un número. Cuando veas el número, decime, y ahí igual los que sean administradores son los con los que te puedes comunicar. ¿Vos qué necesitas ir? ¿Ingreso FM? Sí. ¿Qué número tiene? Porque no puedo ir acá al chat. Había una chica que me habló, María, no sé cómo es. Me dijo que íbamos a hacer el grupo, pero yo pasé mi número, o no me acuerdo si salía ahí en el grupo mi número. ¿Para un grupo de estudio decís? Sí. Hay un par dando vueltas, depende del grupo en el que estés, decime y yo lo mando ahí, no hay ningún problema. Hay un grupo que hablan bastante, que me parece recopado. ¿Dónde está? Sí, hay uno que es María, pero... Hay un montón de grupos de estudio, esa es la verdad. Sí, no sé cuál es el nombre del grupo. Pero fíjate cuando entres al WhatsApp qué número te sale al lado del ingreso FM y ahí decime y lo mandamos el link. Ah, bueno, dale. Jazz, ¿te puedo hacer una pregunta? Quería saber cómo va a ser el tema de las modalidades para rendir. Las modalidades del parcial y de los trabajos prácticos Sí. van a ser múltiple opción la mayoría de los exámenes. Van a ser múltiple opción, ponerle que los trabajos prácticos tengan algún único en flecha, algún, verdadero y falso, pero van a ser actividades simples, que se van a dar en un tiempo y en un momento determinado. O sea, no es que van a poder hacerlo en todo el día, sino que es, por ejemplo, en, no sé, una hora, media hora. ¿El tema de los parciales es igual? Sí, los parciales y los trabajos prácticos. ¿Y el tema del final cómo sería? También suele ser la misma modalidad. ¿Pero cómo es? ¿Con cámara, micrófono, todo eso? No, van a tener que usar el aula virtual nomás, van a tener que ingresar y ahí van a poder acceder a rendir el parcial. Ah, bueno, gracias, tenía esa duda. No, de nada. Vos, Hans, tu opinión personal, o sea, son muy difíciles los trabajos prácticos, el parcial, o sea, ¿cómo lo ves? Mientras que participen en clases y vean las clases de Pere, ¿no? Él siempre les dice que es lo más importante, siempre les da una mano y te ayuda a desenvolver los temas para que los puedas entender. Entonces, la verdad que es un gran profesor, yo creo que es el mejor profesor que tuvo en la existencia más o menos. Es muy buen profe, entonces préstenle muchísima atención a las clases, tomen apuntes, lean el libro y no se les va a hacer tan difícil, o sea, que no sea una experiencia traumática, porque tienen todas las herramientas, y más ahora después de echarle de carne, para que les vaya bien.
Carmen. Sí. Creo que Pedro nos dijo que, no sé quién es el que hace los finales, no sé si él dijo que él los hacía, pero que son como preguntas muy, o sea, como que salen muy como en el manual, ¿entendés? No es que son preguntas así que vos las tenés que desarrollar. Lo que sí a mí como que me dio un poco de miedo, porque yo, como contaba recién, que es como que estudio de memoria, es como que capaz me cambian una palabra y digo, ¿de qué me está hablando esto? Y es lo que me pasó cuando empezamos con el profe Baiman, que él dijo, no, o sea, yo los trabajos prácticos los voy a hacer, porque creo que cada profe hace los trabajos prácticos, si no me equivoco. Los Y profes de prácticos hacen los prácticos y los profes de teóricos, o sea, Pereno hace los parciales. claro, eso. Entonces, como que el profe Baiman dijo, no, chicos, yo a los trabajos prácticos no los voy a hacer así de memoria, los voy a hacer para que ustedes entiendan. Digo, uy, bueno. Así que ahora me empezó el apuro de decir, no, bueno, tengo que entender todo, porque si no, chao, no voy a poder aprobar. No, por eso digo, con las clases de Pereno igual van a entender los apuntes. Nosotros vamos a hacer también actividades de repaso, grupos de estudio y todo eso, para que puedan entender bien los textos y saquen todas las dudas, no se preocupen. Aprovechen esas instancias de repaso de las chicas, de la profesora, digamos, porque así como que se van acercando también y al tipo de pregunta también que quizás, o sea, por la experiencia misma de las chicas, al tipo de preguntas que realiza tal o cual profe, al tipo de pregunta de un examen, porque hay que estar atentos a esto de responder a la consigna también, en un práctico o en una evaluación. En cualquier tipo de examen, ¿no? Responder a la consigna. Interpretar qué es lo que me piden. Capaz yo identifiqué el tema, ¿sí? ¿Cuál es el tema que me pide para dar respuesta? Pero qué es lo que tengo que hacer con ese tema, también se pone muy en juego eso, ¿no? Interpretar bien el conocimiento. El examen, ustedes tienen práctico, tienen trabajo práctico y tienen un múltiple choice, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo se les ocurre que van a responder ese múltiple choice? ¿Cómo creen que van a empezar a responder? O sea, pensando en que van a tener cierto tiempo, ¿no es cierto? ¿Una hora es? ¿Ah? Todavía no está definido porque, bueno, es como re particular, seguramente lo avisen más cerca de la fecha. Ah, bien. Bueno, tienen un determinado tiempo para hacer, no es que van a tener todo el día para responder ese examen. Entonces, vayan gestionando también ese tiempo de una lectura general del examen, si se los pega, creo que sí, de compu, del aula, hagan una lectura general y empiecen a responder a aquellos que tienen más claro, aquellos aquel punto en el que se sientan seguros, ¿sí? Aquel tiempo no, esa consigna, se sientan seguros. Responden primero lo que manejan bien, así como para gestionar el tiempo. Segundo, aquellos que necesiten pensar un poquito más, ¿sí? Si son múltiples opciones en el caso. Vayan, en el caso bueno, tengo tantas opciones, vayan descartando aquella opción que saben que no va. ¿Sí? Es como que hagan ese trabajo con las múltiples opciones. No respondan sin pensarlo dos veces, ¿sí? ¿Cómo piensan, a qué estén enfrentados múltiples choice, o se han enfrentado más a situaciones como de evaluación en la que han tenido que desarrollar? Yo el año pasado intenté rendir el ingreso para Derecho en la UNC, Sí. pero justo me agarró el tema de pandemia y vivo con gente de riesgo, así que la dejé, pero bueno, este año me metí en psicología al final, así que cambié todo. Así que, o sea, a tu pregunta, que según habíamos hecho múltiple choice y todo eso. Bien.
Entonces como que ya tenés una experiencia, como que vas a tener menos presión en ese sentido. No, no, en verdad no, porque me fue como el culo en derecho, así que no sé. Bueno, pero al menos la instancia evaluativa ya la tuviste, digamos, tenés algo más ahí, que no va a ser un campo desconocido. A lo mejor sí, la modalidad está virtual, ¿no es cierto? ¿O no? Y creo que sí. Creo que el Sí, miedo lo tenemos todos. sí, está. La única vez que rendí múltiple choice fue para rendir la licencia nacional de conducir, que eran como, no sé, 80 preguntas de múltiple opción, y fue, no sé, fue difícil las preguntas capciosas, digamos, pero después las otras preguntas como que fue fácil y lo hice más o menos en 20 minutos, y me terminaron echando porque estaba ahí mirando y releyendo lo que había puesto, digamos, y después me sacaron y me dijeron, listo, ya terminaste, deja entrar a otro, y bueno, y terminé aprobando, pero como que eso mucho no me gustó porque estaba como indecisa y eso, pero bueno, está bueno igual. Claro, necesitas como chequear lo que uno marcó. Sí, por eso decía esto de, bueno, vamos respondiendo lo que sabemos. Donde, que sintamos que eso sí, con seguridad es así. Y después vamos, en esto de marcar las múltiples opciones, bueno, descartar lo que no va. Y como, y dar y tener, y poder mirar todo el examen también. Para Cuando no perder. hacemos las múltiples opciones, una vez que ponemos una opción, pasamos a otra pregunta, no podemos volver a verlas, ¿verdad? No sé cómo O sea, será Has, ahí en el Dijeron que sí, me parece que sí, que si respondemos, creo que podemos cambiar en cualquier cosa si respondimos mal. Creo que sí se puede. Sí se puede, seguramente se puede. Ah, bien. Eso es una ventaja ahora desde la compu, porque creo que en el escrito ustedes tenían que marcar, pintar con un color una opción y bueno, no había como vuelta atrás. Desde la agrupación vamos a hacer también una actividad de cómo resolver una múltiple opción, así que quédense tranquilos que vamos también a hacer una actividad para que puedan tener las herramientas necesarias para que rendir en múltiple opción de la mejor manera posible. Obviamente habiendo estudiado los repasitos. Buenísimo. ¿Y algún simulacro de examen o alguna cuestión así parecida? Vamos a hacer simulacros de examen antes del parcial, 1 o 2 días antes, para que sea como lo más parecido posible a la presentación del examen y vayan preparados. Y además vamos a hacer videos de repaso y también repasos como sincrónicos, como la actividad de ahora. Bien, buenísimo, está bueno que las puedan aprovechar. Bueno, me parece que ya estamos como en hora, para que se tomen también un descanso, y espero que les haya sido útil. Por ahí está bueno también identificar, bueno, no, venía bien, no me hace tanto falta este taller, o me vino bien escuchar a otros, cómo hacen cómo hacen para trabajar con un texto. Escuchar a otros es súper rico. Y porque nos da más seguridad a lo mejor en lo que venimos haciendo, o nos aporta algún otro tipo de herramientas y enriquece lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que bueno, les agradezco por haber participado, por haberse animado a intercambiar, por haber, por haber compartido, digamos, el taller de hoy. Muchísimas gracias, y gracias Has, gracias a toda la agrupación, gracias Maki, y bueno, todos los éxitos para lo que se viene. Disfruten esta instancia, que sí, está el miedo, siempre va a estar el miedo, es sano también que tener esa ansiedad, también reconozcan cuando eso se pone como más profundo, y busquemos los apoyos también para poder, o los espacios para también poder acudir y que nos den una mano, y que espacios de contención hay en la universidad. Yo les dejo también, Paz, no sé si querés ahí escribir en el chat, yo estoy desde el celu,
¿Cómo? Yo quiero dejarles la dirección de correo de trayectorias académicas. Vale, ¿quieres que lo siga? Sí, si te parece, trayectoriasaCadémicas@estudiantiles.unc.edu.ar. Porque ahora va a empezar un tercer grupo. Yo sé que ustedes están, próximos al examen y por ahí no tienen ganas de sumarse a otra actividad. Pero, va a haber talleres y otras propuestas también desde el programa de fortalecimiento del ingreso, desde el SAE, que van a empezar nuevos grupos de estudio, y bueno, si se tienen ganas de anotar, ahí También, sí. trayectorias estudiantiles, trayectorias académicas @estudiantiles.unc.edu.ar. Sí. Ahí está. Bien. Genial, buenísimo. Bueno, desde la agrupación te agradecemos un montón. Todos los chicos que participaron están súper contentos. Es más, cuando te fuiste también estuvimos charlando y estaban todos re contentos de que la actividad les recibió. Así que bueno, te agradecemos un montón por haberte sumado y por habernos dado la oportunidad de poder acompañar también a los ingresantes con tu ayuda. Así que los chicos siguen un montón de actividades para la ansiedad, como resolver múltiple opción, repasos, grupos de estudio y simulacros de parcial, que no me olvido de ninguna. Cualquier cosa en los grupos nos va a estar avisando todo. Y bueno, muchísimas gracias también. No sé si querés agregar algo más. Muchísimas gracias, y es buenísimo que ellos aprovechen estas instancias que por ahí, son como a lo mejor la de hoy un poco más general, que a veces se puede profundizar en más encuentros, pero me parece que es súper útil para que ellos se encuentren y ustedes se encuentren con ellos, y bueno, y poder transitar esto de la mejor manera y disfrutando. Así que bueno, que tengan un buen finde y éxitos para el parcial y aprovechen también las distintas propuestas. Gracias. Gracias, Cande. Gracias, Cas. Gracias a todos. Muchas gracias, Cande. Muchas gracias, Has. Y a todos los de la organización, la agrupación.